Bienvenidos a este módulo en el cual vamos a revisar cómo analizar e interpretar los estados financieros de una organización a una empresa multinacional. En este caso vamos a tomar como ejemplo a Walmart, que es una empresa que cotiza en bolsa de valores, y en este caso enfocándonos en México, vamos a visitar su portal web donde vamos a encontrar los estados financieros presentados en sus informes anuales, los cuales son públicos por estar cotizando en la Bolsa de Valores de México. En su portal podemos encontrar en este apartado que ellos denominan regeneración, que dice Informe 2022, y vamos a encontrar los informes presentados anualmente por la organización, que en este caso nos presentan pues todos los informes históricos y el más reciente que es en el año 2022. Aquí vamos a ubicarnos en el 2022. Ya yo aquí previamente ya separé lo que son 2021 y lo que son 2022 para poder analizarlos. En cualquier organización que nosotros seleccionemos, vamos a encontrar este tipo de informes, los cuales presentan de manera anual y en los cuales detallan normalmente dentro de la estructura información general del negocio, su ubicación, sus sucursales, sus elementos más importantes dentro de su ecosistema organizacional. Y posteriormente, pues también van a hacer referencia a lo que nos interesa en este módulo, que es la parte financiera. Y nos van a presentar los estados financieros consolidados que nos van a servir en este momento para hacer ese análisis e interpretación, junto con sus notas a los estados financieros. Todo esto forma parte de la información financiera que debe ser revisada y analizada. Para efectos didácticos, nosotros vamos a presentar en un Excel, eh, vamos a presentar aquí lo que son, vamos a compartir con ustedes el Excel. Vamos a presentar aquí los estados financieros, los cuales, bueno, debemos capturar para efectos más prácticos y poder manejar las cifras. En este caso, vamos a tener el estado de resultados. Como vamos a hacer un comparativo de 3 años, 2020, 2021, 2022, hemos colocado las cifras en columnas. Posteriormente, el estado de situación financiera, igual con sus respectivas columnas, por los 3 años que vamos a analizar. Y tenemos el estado de flujo de efectivo, el cual también nos va a servir para poder hacer análisis e interpretación de la situación financiera de esos 3 ciclos o ejercicios. Bueno, como sabemos, vamos a tener ciertos métodos de análisis e interpretación de estados financieros, lo que son aumentos y disminuciones, lo que son porcientos integrales, lo que son tendencias y lo que son las razones financieras. En ese sentido, los métodos pueden ser horizontales o pueden ser verticales. Horizontales cuando hace el comparativo de 2 o más años en un periodo horizontal, pues en un lapso de tiempo. Y de manera vertical cuando solo se analiza un ejercicio, el cual puede ser comparado con otro ejercicio, pero en lo individual. Y bueno, vamos a comenzar revisando cuáles son los elementos que integran estos estados financieros. Aquí podemos ver que, bueno, como son empresas multinacionales y consolidan sus estados financieros, ellos cumplen con la normatividad internacional de información financiera. Y podemos ver que los rubros que integran cada uno de ellos, bueno, en el estado de resultados, pues tenemos obviamente la parte de ingresos y el que está integrada por las ventas, otros ingresos y posteriormente los costos y gastos. Tenemos costo de ventas, tenemos gastos de operación, que en este caso los clasifica como gastos generales. Tenemos otros productos, otros gastos, ingresos financieros, gastos financieros, y de esta manera obtenemos nuestra utilidad neta consolidada, que nos va a servir para poder revisar en su momento la rentabilidad del negocio. En cuanto a, como es un estado de resultados integrado, pues también podemos tener aquí lo que son partidas de utilidad integral y
otras partidas que deben clasificarse, ¿no?, por efectos de las normas internacionales de información financiera. De igual manera, vamos a tener en el estado de situación financiera lo que es el activo, el pasivo y el capital. En el activo vamos a encontrar los principales rubros que representan los activos circulantes y no circulantes, considerando los activos circulantes como aquellos que tienen mayor disponibilidad o que se pueden convertir en efectivo inmediatamente. En los no circulantes, aquellos que se requiere un mayor plazo para poderlos convertir en efectivo. Y bueno, dentro de los rubros más importantes del activo circulante encontramos el efectivo y equivalentes, tenemos las cuentas por cobrar, inventarios. Y bueno, el activo no circulante tendríamos la parte del activo fijo a través de inmuebles y equipo y propiedades de inversión. En cuanto al pasivo, vamos a tener lo que son el financiamiento a corto plazo y largo plazo, que son las cuentas por pagar. También tendríamos aquí el pasivo por arrendamiento o pasivo de largo plazo y beneficios empleados. Y del capital encontraríamos principalmente el capital social, las utilidades acumuladas y en este caso, pues el total de capital contable. Una vez que ya hemos identificado cada uno de los elementos más relevantes de esos estados financieros, también nos vamos a fijar en lo que es el estado de flujo de efectivo, porque este se elabora a partir justamente del estado de resultados y el estado de situación financiera. En el estado de flujo de efectivo, nosotros vamos a clasificar nuestras operaciones en actividades de operación, en actividades de inversión y en actividades de financiamiento. Para lo cual, bueno, vamos a seguir la metodología que puede ser con el método directo o el método indirecto. Y gracias a esta clasificación, nosotros vamos a poder, ¿cuál es el flujo de efectivo que se genera a través de la operación del negocio? Que eso lo obtendríamos de las actividades de operación. Posteriormente, con esas actividades de operación, también tenemos pues actividades de inversión y en caso que nos requiramos mayor flujo de efectivo, pues vamos a recurrir a las fuentes de financiamiento a través de actividades de financiamiento. Bueno, entonces el primer método que vamos a revisar para el análisis e interpretación de los estados financieros es el método de aumentos y disminuciones, el cual se caracteriza porque se va a determinar la variación absoluta y la variación relativa. Este es un método horizontal, por lo cual se deben comparar 2 o más años. En este caso, vamos a hacer el comparativo 2022-2021 y 2021-2020 para ver cuál fue esa variación que se tuvo, ya sea para aumentar o para disminuir cada uno de los rubros. En el caso, por ejemplo, de la variación absoluta, solo se saca la diferencia entre el año base y el año que se está comparando. En este caso, el año base siempre va a ser el año más antiguo. En este caso sería el año 2021 menos el año 2022. Entonces, ahí obtendríamos un aumento de 4.610.656. Ahora, esa es la variación absoluta. En cuanto a la variación relativa, tendríamos que sacarla en porcentaje, para lo cual dividiríamos esta diferencia entre el año base que estamos considerando 2021 y tendríamos entonces por 100 para poderlo calcular en porcentaje, nos quedaría de 10.77. Entonces, del año 2021 al año 2022 hubo un incremento en efectivo y equivalentes de 4.610.656, que representa un 10.77% de incremento. Igual lo haríamos con cada uno de los rubros del estado de situación financiera y el estado de resultados también. Para eso, bueno, iríamos viendo qué es aumento o disminución y nos reflejaría en el caso de los activos, pues los aumentos son favorables y en el caso de los pasivos los aumentos pues son desfavorables. Entonces, dependiendo la naturaleza de cada una de las cuentas, es como nosotros vamos a interpretar si esa variación positiva o negativa es favorable o desfavorable. Igual en el caso del capital contable, bueno, pues obviamente la aportación de los socios es una forma o mecanismo también de financiamiento interno. El caso de incremento de utilidades, pues es una variación también positiva.
pero bueno, vamos a ir analizando cada uno de ellos en lo individual. Posteriormente, vamos a ver el método de tendencias. El método de tendencias, su principal característica es que se hace un comparativo de 2 o más años, pero la idea es que por lo menos mínimo sean 3 años, porque se permite con esto poder verificar ese comportamiento que ha tenido la cuenta a lo largo de cierto tiempo. Entonces, con estas tendencias nosotros incluso podemos graficar y de manera pues más visual podemos revisar cuál es el comportamiento de estos rubros. En este caso, para poder obtenerla tenemos que sacar un porcentaje. Nosotros vamos a tomar el año más antiguo como el año base. Entonces, en este caso 2020, pues todos va a representar el 100%, de los cuales vamos a hacer el comparativo con los años siguientes, si hubo un incremento o una disminución. En este caso dividimos lo que es el año que estamos comparando entre el año base y con esto obtenemos un porcentaje. Ese porcentaje, si es mayor a 100, quiere decir que se incrementó. Si es menor a 100, quiere decir que disminuyó. Por ejemplo, en estos podemos ver puros incrementos y en estos podríamos ver decrementos. Y bueno, ¿en qué nos sirve este análisis de tendencias? Pues es que podemos revisar cada una de las actividades que se van realizando con los rubros y entonces tomar decisiones si el comportamiento que se ha tenido es positivo, negativo o se incrementa o se disminuye conforme pasa los años y poder tomar decisiones para poder hacer estimaciones al futuro de cómo podría quedar el comportamiento de nuestras ventas, el comportamiento de nuestros costos, de nuestros gastos. El tercer método que vamos a revisar es el de porcientos integrales. Este método es vertical porque el comparativo se hace de año con año. Y ya una vez que tengamos el análisis de cada año, entonces sí podríamos hacer un comparativo entre estos años. En porcientos integrales, lo que se tiene que realizar es tomar como 100% las ventas en el caso del estado de resultados. Y tenemos que ir determinando qué porcentaje representa cada uno de los rubros del estado de resultados respecto de las ventas. Por ejemplo, en el caso de costo de ventas, lo que se hace es dividir el rubro o el monto del costo de ventas entre las ventas y de esta manera determinar qué porcentaje se representa. Al igual, en el caso de los estados de situación financiera, los rubros que representan el 100% son el total del activo, como lo podemos ver acá, y el total de pasivo y capital. Esos corresponden a un 100%. Y entonces con eso también tenemos que determinar qué porcentaje del activo o qué porcentaje del pasivo y capital representan cada uno de los rubros. Y podemos determinar cómo está conformado nuestro activo, nuestro pasivo, nuestro capital. ¿A qué porcentaje corresponde mayor, la mayor integración? Bien, aquí podemos revisar, por ejemplo, en suma de pasivos, para lo que es el año 2022, estaría representado por un 51.66% y para el caso del capital, 48.34%. Lo que en el 2021 podría decirse que había más pasivo que en el 22 y en el 2020 había más pasivo que en 2022, ¿no? Bueno, también en cuanto a las razones financieras, nosotros podemos revisar que hay razones financieras de liquidez, razones financieras de eficiencia operativa, razones financieras de rentabilidad y razones financieras de solvencia. Son 4 elementos importantes a revisarse, los cuales están integrados por una serie de razones que nos van a identificar si la empresa cuenta con la suficiente liquidez, capacidad de pago de sus obligaciones de corto plazo o de cierta manera flujo de efectivo
La solvencia, la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones de largo plazo y un poco la estabilidad de la organización. En el caso de eficiencia operativa, tendríamos las razones financieras que nos indican cómo está la operación del negocio en cuanto a las ventas, en cuanto a las cuentas por cobrar, en cuanto al costo de ventas, margen de utilidad, gastos y demás en cuanto a la operación. Rentabilidad nos va a decir cuál es el rendimiento que están recibiendo los accionistas y de qué manera pues la empresa está siendo atractiva para los inversionistas en cuanto a los dividendos, en cuanto a las utilidades y si conviene o no invertir en ella. Y tenemos pues estas cuatro razones que forman parte de las razones financieras y nos van a ir dando cómo está la empresa, el comportamiento de la empresa. Ese también es un método vertical, se determina por cada uno de los años y entonces ya una vez teniendo los años podemos hacer comparativos, ¿no? En cuanto a la liquidez, las más importantes o las más relevantes de las razones pueden ser la razón corriente, la prueba ácida. En esta, pues, activo circulante entre el pasivo circulante. En esta quitamos los inventarios porque se considera que, pues, eso sí todavía los tengo que vender para poder lograr ese flujo de efectivo. Entonces, disminuimos del circulante los inventarios para tener una prueba más exigente en cuanto a la liquidez. Incluso tenemos la liquidez inmediata en donde solamente tomamos el efectivo y equivalentes entre el pasivo y circulante y aquí pues nos refleja mayor, de manera más exigente cuál es la liquidez del negocio. En cuanto a la solvencia, nosotros podemos identificar cómo está nuestra deuda respecto al capital, nuestra deuda respecto a los activos, cómo podemos cubrir los intereses con las utilidades que se generen, si podemos cubrir los cargos fijos y pues con la cobertura de deuda, ¿no? Y nuestra capacidad de pago. En cuanto a la eficiencia operativa, les decía yo, podemos revisar lo que son los inventarios, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, ver cuál está haciendo las utilidades generadas, ¿no? En contra el activo, las ventas, ¿no? Correspondientes. En cuanto a la rentabilidad, nosotros podemos revisar el rendimiento que nos está generando, tanto desde de lo que es la utilidad bruta, la utilidad de operación, la utilidad antes de financiamiento de impuestos, la utilidad neta, determinar cuál ha sido nuestro crecimiento en ventas, nuestro crecimiento en la contribución marginal y bueno, todos estos indicadores nos permiten revisar cómo está respondiendo la empresa financieramente. Y bueno, una vez que tenemos todo este análisis con todos los métodos, unos complementando a otros, podemos entonces generar nuestro informe financiero, el cual va a estar estructurado de manera muy ejecutiva, con una pequeña introducción del contexto de la organización, si tiene ubicación en diferentes países, sucursales, cuál es su giro, cómo está el sector en los lugares donde se encuentra ubicado. Y si, bueno, por ejemplo, en este caso, derivado de la contingencia por COVID-19, pues se tuvo algunas cuestiones o problemáticas financieras en determinados sectores. Entonces, bueno, mencionar esta situación ayudará obviamente al lector del informe financiero a contextualizar la situación de la empresa. Vamos entonces a describir cada uno de los elementos que se han revisado a lo largo de estos métodos, eh, donde se va a especificar cómo está la liquidez, la solvencia, la eficiencia operativa, la rentabilidad, desde los comparativos que se han realizado año con año, tanto con el método de aumentos y disminuciones, con las tendencias, con los porcientos integrales y las razones financieras. Y de esta manera dar una conclusión, un diagnóstico y una propuesta de mejora para aquellos rubros que requieran mayor, eh, pues mayor identificación por parte de los administradores, socios y accionistas para la toma de decisiones. Y bueno, entonces de esta manera nosotros podemos revisar cualquier organización, cualquier empresa que necesite pues establecer sus mecanismos de análisis e interpretación de información financiera para la toma de decisiones.
Por esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestros aprendizajes.